Esta semana en Vista iniciamos un ciclo de talleres de Imaginar el Fuego de la Memoria. Y para acompañarlos, hoy arrancamos una serie de charlas con activistas, artistas, líderes e intelectuales afrodescendientes y negros de nuestra América sobre las diversas formas que toman sus luchas por el reconocimiento, la representación y los derechos en varios países. Yo soy Marcela Vallejo y esto es Imaginar el Fuego, conversaciones sobre lo afroamericano. El primer destino de este viaje será Ecuador y la invitada de hoy es Inés Morales. Inés nació en San Lorenzo, provincia de Esmeraldas, al norte del Ecuador. Ha liderado procesos importantes a nivel territorial y regional en la búsqueda de la reivindicación de los derechos del pueblo afroecuatoriano y en particular de la mujer negra. Inés es por tercera vez la palenquera mayor o presidenta de la CANE, Confederación Comarca Afroecuatoriana del Norte de Esmeraldas, y fue una de las fundadoras principales del movimiento de mujeres negras del norte de Esmeraldas, Momune. Bienvenida, señora Inés, ¿cómo está? Bueno, de mi parte muy bien, dando gracias a Dios, al ancestro y a la memoria de cada uno de ellos que se fueron y que aún están y que nos entregaron un encargo, que es la lucha por la defensa de ese territorio, de esa identidad étnica, cultural, que nos fortalece en la medida que la reafirmamos en los espacios que nos encontramos. Entonces estamos muy bien. Sí, señora, justo qué bueno que usted menciona eso porque algo de lo que quisiera que habláramos hoy es su historia como lideresa, que nos contara un poquito usted cómo llegó a interesarse a ser parte de los movimientos y a ser una líder como la que es hoy. Así, gracias, gracias. Bueno, entonces una vez más agradecer a este medio de comunicación que hoy la tecnología nos permite juntarnos y empezar a conversar y a decir cosas desde cada uno de los espacios que hemos venido construyendo a partir de ese encargo que nos dejaron nuestros mayores. Y que también mi agradecimiento entonces va en nombre del proceso de la Confederación Comarca Afroecuatoriana del Norte Esmeraldas, donde allí tengo precisamente el encargo de ser la palenquera mayor de este proceso, que es una organización social y que en representación del pueblo afroecuatoriano, de este pueblo de ascendencia africana, que hemos tenido la oportunidad de nacer, de crecer en esta costa pacífica, pues estamos llevando ese proceso organizativo social en el cual yo soy parte y me ha permitido sobre todo ir construyendo ese liderazgo como bien usted lo manifiesta. Y entonces contarle que luego de tener alrededor de unos 10 años en el ejercicio de la docencia, allá por 1992, siendo docente con una asignación de 2 asignaturas. Doña Inés, se silenció su micrófono. Cuento que por eso prefiero, disculpen la interrupción, conectarme a la computadora porque mi teléfono es una cosa rara. Esto va a haber llamada tras llamada y tengo que interrumpir por lo menos para... Bien, entonces les contaba que ya por 1992, 10 años de docente, cargo de las asignaturas de ciencias naturales, música, y empecé a revisar en mí que había algo que faltaba en los contenidos programáticos de este sistema de educación nacional, en el cual pues muchas generaciones nuestras, y yo era parte de esa generación que había sido educada, sin mirar nuestra presencia, nuestro aporte como pueblo de ascendencia africana en este nuestro país, porque lo asumimos al Ecuador como un país tan nuestro, cual sea nuestra historia de llegada, cual sea la razón de estar aquí, que es importante también cuando recordamos ese pasado para empezar a construir propuestas hacia el presente, hacia el futuro. Sin embargo,
frente a toda esta situación y condición de vida educativa que se nos había impuesto en nuestra formación, ya sea desde la escuela, en el colegio y en la propia academia, puse el interés de acercarme muchísimo a la biblioteca del colegio en el cual yo trabajaba. Era el Colegio Técnico Agropecuario San Lorenzo, un colegio fisco misional. Y entonces en la biblioteca empecé a encontrar unos libros que en algún rato me llamaron la atención, me recuerdo tanto, hay unos tomos grandes, rojos, y decía Salvat, Enciclopedia Salvat. Entonces le digo al joven que estaba ahí, le digo, hazme un favor, préstame un libro de eso para ver qué encuentro de la historia del pueblo negro en el Ecuador. Porque siendo maestra uno sigue solo como que replicando esos mismos contenidos con quien aún no lo formaron, uno sigue contándole a su. Oiga, pero como una cosa así tan precisa, como que hubo un ángel que el Señor encargó para que yo empezara a hojear y me encuentro con una lectura tan interesante y decía, y entonces nos fuimos a España y habían 3 reyes que expresaban desde su vestimenta y su expresión corporal ser hombres importantes para la historia de la vida de nuestros países. Y en la lectura que empecé a profundizar y tomé entonces la decisión de muchas horas que para mí no había carga horaria, me iba a la biblioteca a leer. Y esa lectura como que empezó a interiorizar el interés de que había que hacer algo entonces por la educación de nuestro país. Y el otro elemento que para mí fue clave de tener en cuenta toda esa niñez, adolescencia y parte de mi juventud que crecí en una comunidad rural. Y entonces yo decía, recuerdo tanto cómo cuando estaba en la escuela me asomaba y veía unos camiones grandes de madera que pasaban unas trozas grandes, decimos, en la comunidad, cómo iban y cómo la gente mayor nuestra, mi abuelo, mi madre, trabajaban para esas empresas donde vendían su madera y nosotros seguíamos en unas condiciones que de ahí no pasaban. Y entonces yo decía, ¿cómo en aquel entonces se llevaban la madera, un recurso natural tan importante, que en la misma materia de ciencias naturales encontraban ciertos contenidos, pero sin determinar esos recursos naturales, en qué territorio se encontraban y cómo eran usados por nuestros ancestros, por nuestros mayores, hasta esa época de la historia, y quiénes le estaban dando ahora un uso que provocaban, por un lado, ese uso indiscriminado, ese uso donde no medía los efectos ni las consecuencias que podían provocar para las comunidades. Entonces, en mi razonar así desde esa docencia, empezamos a conversar con amigos, compañeros, docentes, porque diríamos un poco que nuestro proceso en este territorio arrancó con la participación de docentes, de maestros. Y empezamos en el mismo colegio, entonces a conversar entre compañeros. Y yo me llevaba a la lectura. Y entre ellos estaba Andrés Valencia, Pablo de la Torre. Yo le digo, oye, que hagamos una reunión y empecemos a mirar qué ha pasado con nuestros recursos naturales, de todo eso que tenemos guardado en nuestra memoria, y mira lo que estos libros de historia están contando. Me dice, oye, hagamos esto. Y entonces ahí va la cosa del millón. Y me dice Andrés Valencia, ¿sabe qué, profesora? Yo conozco una persona que anda en las comunidades investigando sobre la problemática que ha habido desde la historia de la. Y dije, ¿cómo se llama? Dice, él se llama Juan García Salazar. Digo, entonces le voy a enviar una carta a este hermano. O sea, por un lado, yo, una mujer, yo creo que estaba cruzando unos 35, 38 años, no más de ahí. Sí, porque mi hija última, cuando yo arranco en todo este proceso, apenas estaba en unos 5 o 6 años.
Y entonces le escribo una carta a Juan. Le mandé explicar que tenía el interés y que había la necesidad de juntarnos con él para contar cosas, de qué estaba pasando con nosotros los negros, donde en el mismo momento decíamos con este joven de la biblioteca y los dos compañeros más, oye, algo increíble está pasando. O sea que nosotros los negros no tenemos derecho en este país. Y esa pregunta que nos empezamos a hacer, que no teníamos derecho en este país, significaba una carga entonces de situaciones que no nos garantizaban para, para ser reconocido nuestra presencia por un lado, y que la educación entonces era una educación que estaba incompleta, era una educación que no debíamos por qué nosotros seguirla entregándole a nuestros niños y niñas. Y decíamos como referente ponemos, ¿cómo es posible que nos hablen de Huáscar, de Guaynacapa, de un Abdón Calderón que hizo cosas que imposiblemente les pudo haber hecho en ese momento de la historia y cómo la escriben para hacernos creer ese cuentico, decíamos, y sin embargo de la presencia nuestra no está? Entonces, cuando se le envió la carta a Juan, Juan llega a mi casa después de varios meses. Estoy hablando en el 92, que me recuerdo tanto como una fecha. Y mi esposo trabajaba para una institución que se llama Malaria, que es un área de salud encargada del tema del control del mosquito vector del paludismo. Entonces, él llega un día y me dijo, oye, encontré en Limones a Juan y te manda salude y posiblemente va a venir a buscarla porque usted le ha mandado una carta. Le digo, sí, le mandé. Y Juan llega después de varios meses. Le digo, a ver, la profe Inés, ¿dónde está? Conversamos tanto y escuchar lo que Juan me contaba, como que siguió llenando en mí que había mucho por hacer a partir de lo que Juan contaba. Entonces, ¿qué nos propusimos? A ver, vamos entonces, hermanos, a unas 2 o 3 reuniones con Juan. Nos juntamos alrededor de unas 8 personas. Entonces Juan motivó tanto, nos animó y dijimos, eso es lo que toca que hacer. Trabajemos entonces en una propuesta política, organizativa que garantice la lucha por la defensa de este territorio. Porque lo que se nos va a venir, dice Juan, en próximos años, van a ser cosas muy duras. Me recuerdo tanto esas expresiones así. Van a ser cosas duras y hay que estar preparado, hermano, ya que ustedes como maestros están tomando la posta. Finalmente, las conversaciones de Juan avanzaron hasta 1994, pero viniendo de una manera esporádica. En ese año, ya luego de toda ese interés que empezaba a germinar en nosotros, en la ciudad de Esmeraldas se organizaban unos eventos, festivales de marimba. Entonces nos encontramos en Esmeralda, me recuerdo tanto, en paz descanse, con Diógenes Cuero, y me dice, hermana, necesito conversar con usted de la gente sanmorense. Hay que trabajar fuertemente en los festivales de marimba para convocar a nuestra gente y esos procesos culturales que hacen parte de la vida, de la identidad, decía Diógenes Cuero, de nosotros, no se pierdan. Le digo, nosotros estamos en 2 años trabajando en conversaciones con el hermano Juan García y yo creo que vamos a hacer algo grande. Entonces, ¿cuál fue nuestra propuesta? Que para Juan no era el espíritu tanto de él mirar el tema de la música, la danza de la marimba, que sí, básicamente son unos legados ancestrales para nosotros, pero como que elemento clave para ser por ahí que teníamos que empezar a reivindicar cosas. Entonces, cuando le comentamos a Juan, dijo, hermano, yo el tema de festivales, como que eso es venir la gente a bailar, y yo no creo que en este momento tenemos que estar invitando a la gente para que venga al son del mundo. Le digo, hermano, entonces nosotros le vamos a dar una connotación diferente. Y dijimos, bueno, provoquemos el evento. El evento nuestro se va a llamar
música y danza en defensa del territorio y de la identidad étnica cultural. Y vamos a convocar entonces a grupos de marimbas que ya estaban por ahí en su cuento, decía el maestro Juan, de su baile. Invitemos a la gente de las comunidades para que vengan a ser testigos de ese evento, donde por el día nos reunimos con ellos, socializamos la propuesta de lo que nos toca trabajar en una lucha organizativa, y por la noche hacemos un poco de música y danza. Tuvimos 2 años en eso. Entonces el siguiente año decíamos, ahora vamos a trabajar en el tema de música y danza en defensa del medio ambiente, porque sentimos que también en defensa de los ríos, pero total que al evento, los 2 años y 3 años consecutivos, le íbamos poniendo este tipo de elementos que creíamos que eran los que teníamos que defender dentro de la lucha en defensa del territorio, pero especificábamos, decíamos, la lucha por la defensa del territorio ancestral expresado desde el ecosistema manglar como el bosque húmedo tropical. Y entonces en esos coloquios hablábamos fuertemente con la gente y le decíamos, mira, el territorio es un legado, es un derecho, es una herencia de nuestros mayores, de nuestros ancestros, y eso hay que defender. Pero resulta que lo que más guardábamos, tanto nosotros como generación de ese entonces y la gente mayor que venía a ser parte de este proceso de diálogo, de conversatorio, le llamábamos, era el tema de los recursos naturales. Porque el territorio en sí lo mirábamos que todavía estaba no amenazado por las grandes empresas o por las grandes transnacionales. Estas empresas madereras venían, como quien dice, sacaban el recurso natural madera, pero el territorio estaba allí. Bien, entonces, ¿qué pasó ya en el 95? Vimos en un espacio donde Juan iba, lo seguía fortaleciendo, colocando elementos importantes. Empezamos a revisar, decimos, música y danza en defensa de un sistema de educación que sea también para nosotros. Entonces, ese tema nos llevó a mirar lo que estaba pasando con los hermanos de Colombia, o lo que habían logrado ellos ya desde el 92. Entonces, para ese 95, ya el evento no lo hicimos solamente en el marco de lo nacional, sino que pasó a ser un evento internacional. Vamos a invitar entonces los grupos de música y danza del lado del hermano país de al lado, del otro lado de la raya, que también siempre Juan nos colocó, que somos países hermanos, donde solamente una raya nos separa geográficamente, pero que esa raya nos sigue convocando para seguirnos juntando. Entonces, cuando vienen los hermanos de Colombia, nos da lugar a conversar un poco sobre nuestros sistemas de educación, tanto para ellos como para nosotros, que eran unos sistemas de educación excluyente, que en el aula no hacía aporte significativo sobre la presencia de nuestros aportes también, porque decíamos, estamos aquí antes de que nazca el Estado. Nosotros estamos a partir de 1551 y sin embargo los estados nacen en 1820. Entonces son 300 años en medio de una tragedia, pero que ya nuestra presencia se hacía efectiva en cada uno de estos países que tuvimos la oportunidad de hacer. Y qué interesante entonces para nosotros seguir construyendo liderazgo como mujeres, ¿eh? En el marco de seguir recibiendo información entre pueblos de ascendencia africana, con quien decíamos, compartimos una misma historia. Estamos en una costa pacífica. Formamos parte entonces del Pacífico ecuatoriano y el Pacífico colombiano. Nuestros estuarios están allí, que son los que han alimentado nuestras vidas por años. Y entonces, en la medida que tú vas llenándote de información, de conocimientos, por un lado,
te va posicionando en la construcción de ese liderazgo, por la razón de que te va generando ese proceso de ir desaprendiendo cosas que en un momento decimos nos enseñaron mal, con mucha tristeza cuando yo inicié este proceso, escuchar en el diario decir en nuestra gente, negro no quiera negro, es que los negros no están organizados. Entonces eso lo miramos como que no los habían codificado aquí. Y en cambio entonces ya un proceso te va llevando como a sacarte esas vigas, a desligarte de una información que fue mal vendida en estas sociedades nuestras. Entonces, esos elementos son los que te van permitiendo ir construyendo liderazgo. ¿Por qué? Porque te permite, por un lado, tener conocimiento, conocedores de ese pasado histórico, y cuando participamos para defender esos derechos que no han sido en el momento visto para nosotros, entonces como que tu liderazgo te va dando la razón. Entonces, ¿qué pasó a partir del 95 cuando en este mismo evento de expresiones negras logramos contar con la presencia de los hermanos del Pacífico colombiano, especialmente con representantes del PCN de Colombia, que también nos dio lugar a nosotros para al inicio decirnos que éramos PCN de Ecuador? Pero luego con nuestra propuesta política territorial, que ya pudimos irla marcando a partir de 1900, ese mismo 95, 97, y dijimos, bueno, no somos PCN Ecuador, sino que somos más bien una propuesta política territorial, y entonces somos más bien la construcción de un espacio territorial propio a nombre de nuestras comunidades, y somos entonces la comarca afroecuatoriana del norte. Y fuimos como que separando un poco al proceso donde nos garantizabas encontrarnos con los hermanos del PCN de Colombia. Ese proceso binacional, dijimos, vamos por la construcción de una comarca afropacífica, que implica, por un lado, incorporar comunidades afroecuatorianas de la provincia de Esmeralda como comunidades que están en el Pacífico, afrocolombiana, y que llegue hasta el Darién. Hacia allá iba nuestra propuesta de la gran comarca afropacífica. Y entonces luego de... Una preguntita como para que usted nos siga contando. En Colombia, en el 91 digamos, se hizo la constituyente y se creó la constitución política que reconoció que Colombia era un país pluriétnico y multicultural. Y en el 93, la ley 70, la ley 70 reconoce los territorios colectivos afrodescendientes en el Pacífico. ¿En Ecuador sucedió eso en esas épocas o en qué momento fue? No. ¿En qué momento pasa? Entonces luego nosotros avanzamos 95, 96, 97, pero ya más del acompañamiento fuerte de Juan García Salazar, tuvimos en el marco de estos eventos de expresiones negras el acompañamiento de los hermanos del PCN de Colombia, que por un lado nos posicionó en dos grandes temas que ya eran parte de nuestro interés desde los territorios nuestros: el tema de la lucha por la defensa del territorio y el tema de la preocupación por un sistema de educación que no nos incorporamos. Entonces, allí es que con ellos consolidamos la propuesta de la etnoeducación afroecuatoriana. Porque en Colombia ya la ley 70 del 93, como bien lo dice, les daba derecho para esa educación propia bajo la nominación de etnoeducación afrocolombiana. Entonces, cuando nosotros en el 98, el gobierno convoca a una reforma a la Constitución, y siendo que, como decía desde el inicio, no éramos sujetos de derecho en el Ecuador, las comunidades negras, el pueblo negro del Ecuador, fuimos uno de los pilares fundamentales desde el proceso de la CANE en presentar nuestro proyecto de ley. Es un proyecto de ley
que está todavía en nuestros archivos, pese a que no pasó en los términos que nosotros lo planteamos a quienes tenían el encargo de esta reforma a la Constitución Política del Estado. Sin embargo, le entregamos en medio de un magno evento al Congreso Nacional de ese entonces, el 98. Acompañamos la movilización fuerte y grande que hicieron los pueblos y las nacionalidades indígenas, pero ahí estuvo nuestra delegación que salió desde acá del norte, de la provincia de Esmeraldas, y sin embargo, esa reforma a la Constitución nos garantizó una pequeña brecha, que fue de reconocer a través de los derechos colectivos que para el pueblo negro del Ecuador, todo ese articulado que garantizaba a las comunidades indígenas, solo para el pueblo negro del Ecuador, algo que fuera aplicable. Sin embargo, dijimos, si esa reforma al menos nos da un elemento clave para poder seguir exigiendo ya derechos en relación a que hasta ese entonces no había, vamos entonces a empezar a construir ya demandas apegadas a esos derechos colectivos. Como digo, en su momento atribuido a las comunidades indígenas, y para nosotros decíamos en algo que fuera aplicable. Bueno, como todo es aplicable, entonces hagamos uso de ese derecho, decíamos. Pero un elemento clave que también sería interesante, que hace parte de esa razón, de ese caminar para poder ir construyendo liderazgo que nos permita hoy tener un reconocimiento desde esta figura organizativa, es porque también aprovechamos fuertemente la reforma que se hace a la ley agraria, y entonces, y el convenio 169 de la OIT, que también nos daba la razón para que Linda, nuestros territorios fueran titulados de manera colectivo y para uso colectivo. Entonces, con eso alcanzamos una titulación de 80.000 hectáreas, en lo que hay que seguir en San Lorenzo. Muy bien. 1.000 hectáreas, sí, bajo la orientación de este proceso nuestro en la comarca, y con el maestro Juan García, pues que él fueron varios años que acompañó hasta unos añitos, 2 años antes de su partida. Y entonces esa titulación de tierras colectivas nos siguió posicionando como organización territorial, y sumada lo que logramos posesionar en el Ecuador, la etnoeducación afroecuatoriana. La educación afroecuatoriana, que también por un lado, diríamos, en mi caso, se me visibiliza en algún momento como la docente, la mujer, parte de una lucha que consolidó la propuesta, a más de una participación colectiva con el resto de mis hermanos, docentes, dirigentes, que leíamos que era un sistema de educación excluyente para nosotros. En el 95, precisamente yo cruzaba la universidad a través de una modalidad semipresencial de la Abierta de Loja, porque mi docencia la tomé siendo apenas bachiller. Entonces, allá por esos años 80, 90, todavía nosotros los bachilleres teníamos acceso a ser docente. Y entonces yo decía, mi docencia también como que no está completa, yo tengo que hacer una docencia que me garantice tener una formación profesional. Y solicité entonces mis estudios en el 1990 en la Universidad Particular de Loja. Muy dura, una universidad donde te hace generar aprendizajes que van acorde al interés que uno quisiera para el aula, porque me especialicé en pedagogía. Pero entonces cuando ya entre el 95 teníamos claridad de todo este interés como pueblos de ascendencia africana, planteé mi trabajo de tesis de licenciatura con una hipótesis que decía en educación para los planteles educativos del Cantón San Lorenzo.
Entonces, eso estamos hablando ya por el 95. Porque yo inmediatamente, cuando ya los hermanos de Colombia hablaron de educación y que ese es el modelo organizativo que necesitamos, y con todo ese contenido que Juan nos daba a conocer, entonces mi tema va a ser ese. Y me dio un poco de vuelta a la Universidad de los Asisados. Me estuvo un año, porque todo lo que yo escribía me rechazaba y me decía, pero usted ¿de dónde saca esto? Pero ¿cómo es posible que usted en un sistema de educación nacional ahora se esté preguntando, o sea, ¿por qué no se habla de ustedes? Tuve que irme a Loja a discutir con mis maestras responsables de mi tesis. Hasta que me quedé, incluso una experiencia por ahí que tengo, me quedé del grupo de las otras hermanas que a nivel de Esmeralda estudiábamos algunas en esta misma modalidad, y me decían, ¿te das cuenta? Niña, usted por boba, usted por estar pensando en cosas de negro, usted por estar pensando en cosas de negro, ahora nosotras ya nos vamos a incorporar y tú te quedas. Yo decía, yo tengo que alcanzar. Y lo interesante es que lo tenía el maestro Juan a mi lado. Entonces, yo cada que recibía las cachetadas de la Universidad de Loja, estando aquí en San Lorenzo, me trasladaba enseguida a Esmeralda. Yo le decía, hermano Juan, mira lo que me ha mandado a decir. Sí, hermana, hay que seguir argumentando cosas hasta que algún rato le decía, esta gente entienda lo que usted les quiere decir con ese trabajo de investigación. Entonces, lo otro interesante es cuando, luego de ser docente, este colegio fiscomisional, a la luz que mi participación avanzaba y mi preocupación era mucho más comprometida para hacer cosas al nombre de mi pueblo, me recuerdo tanto una, ay, ¿cómo es? Una madre, nosotros decimos, empezó a cuestionarme, dice, usted falta mucho, ¿en qué anda, señora, profesora? Su obligación es cumplir. ¿Por qué? Porque nosotros generamos un montón de actividades para defender el tema que se nos venía de las camaroneras, construyendo las piscinas camaroneras. Entonces, semana tras semana, Juan decía, hoy hay una reunión en Quito con no sé quién, vamos para allá. Yo dejaba esas clases y yo me iba. Entonces, finalmente, concluí mi tesis de grado en el 96, 97, tomé la licenciatura. Dije, bueno, por fin, de que salí y que pude. Entonces, ahí hay como algo cuando trabajamos el tema de educación afroecuatoriana, dice la gente, sí, y nació con Inés Morales, y ella es una pionera, y ella fue la que puso la posta para que aquí se averigüe, y bueno, y luego resultó ser un proceso interesante porque luego con Juan dijimos, vamos a conversar con las organizaciones que también están ya en la preocupación y nos fuimos a las comunidades del Valle del Chota, conversamos a través de la FECONI, donde ya nos encontramos con docentes como Barbarita Lara, Iván Pavón, Alicia Lara, y decíamos, bueno, ahora formemos una comisión nacional para con todos estos elementos que ya están colocados, podamos armar una propuesta y nos vamos a Quito a hacer que se nos atienda como es. Entonces ahí se empezaron a hacer también un montón de caminares, de golpeos de puertas, y les decíamos, es que nosotros desde allá del monte necesitamos saber que pensando las autoridades educativas para hacer que la educación de nuestro país sea completa, para hacer que la educación de este país incorpore toda nuestra presencia, todo nuestro aporte, toda nuestra existencia, porque hemos contribuido muchísimo, decíamos, al nacimiento de este Estado ecuatoriano. Y me recuerdo que entre una de las cosas, porque, claro, también para uno fueron varios años de entrar como que en el ejercicio de aprender y de desaprender.
Entonces, el aprender junto a Juan para nosotros fue un pilar importante, una clave importante, en la medida que salíamos a diálogos con él, con muchas autoridades, y escucharlo hablar a él, hasta que ya llegó un momento que nos dijo: hermanas, la palabra está suelta, yo ya necesito que ustedes acompañen, pero que también usen la palabra. Eso ya nos dijo, me recuerdo tanto, en una reunión que tuvimos en 1999, porque todo el mundo esperaba que llegara Juan para que Juan hablara, y él dice que a propósito se atrasó para ver qué íbamos a hacer, qué íbamos a hacer. Ahí dijo: hermana, la palabra está suelta, te tiene Ya que entregó. usarla. Ya la había entregado, ya la había entregado. Ahí entonces hay dos pilares importantes, el de la educación y la defensa del territorio. Y ahorita usted decía algo que me pareció muy interesante, y es como, usted decía, bueno, la defensa del territorio, pero el territorio está ahí, vienen las madereras, pero el territorio está ahí, pero el territorio también es todo lo que hay dentro del territorio, como... Dentro, claro. Ajá. Así es. El territorio es el mismo ser. Claro. Porque mira que nuestros principios que tenemos desde el proceso Lacana decimos el espacio para el ser. El espacio para el ser es el territorio, ¿sí? Porque entonces en el territorio donde se crea, se vive, se convive, se organiza todo para nosotros. Así es. Incluso la El río educación. el río es parte del territorio, ¿sí? Sí. Y hoy estamos hablando de un territorio que va más allá de las orillas del Pacífico, por decir. Hablamos de las 800 millas que nos asiste como derecho, y hacia allá avanza nuestro territorio, porque el maestro Juan nos decía: si este hombre se va a pescar a tantas millas, significa que allá estamos. Hay que pensar también en esa distancia que nos garantiza llegar a ese territorio, ¿sí? Entonces, eso también sigue siendo parte de nuestras vidas, de nuestra existencia, de nuestra razón de ser. Ahí estamos, ahí está el Pacífico Colombo ecuatoriano. Eso es parte de nuestra... ¿Se ha escuchado la canción de Víctor Hugo? ¿De cuál? Víctor Hugo, Pacífico Gran Comarca. Sí, sí, ajá, sí, señor. Oh, eso es interesante. Y sabes que también Víctor se enamora y se motiva en esta canción, y le pone todos esos elementos que significa ser el Pacífico Colombo ecuatoriano, entre su participación que él hizo a los eventos Expresiones Negras, y Juan García, en esas conferencias que nos daba, él hablaba entonces de esa propuesta de la gran comarca afropacífica. Entonces, por ahí recogemos su canción de Víctor Hugo, recoge algo de la propuesta de su memoria de Juan García. Ah, no lo sabía. Por eso, sí, por eso cuando Juan fallece, Víctor estuvo para el depósito de sus cenizas que se hicieron en la comunidad. Y él vino a compartir esa canción a la memoria de Juan, que la puso donde todo el mundo pues recordaba. Claro. Así Es que estaba pensando y le ponía el tema del territorio como uno de los pilares de la lucha y de la labor que han hecho en Cane, porque me llamó la atención que usted mencionó a las camaroneras. Y yo entiendo que las camaroneras han sido una gran problemática, ¿no? En esta zona del Ecuador, que acabaron con el manglar, ¿no? Para hacer piscinas bacanas. ¿Nos puede contar un poquito sobre eso? Claro, sí, sobre esos procesos de lucha que hemos tenido. Primero, luego de ser nuestra propuesta, pues, desde el territorio y las amenazas se nos vinieron llegando. Primero, el tema de la construcción de las grandes camaroneras que acababan de destruir ese manglar que estaba en la parte sur
de esmeraldas en Misne, y luego empezamos a sentir la presencia de ellas en nuestros territorios. Casi dieron unas camaroneras como las que pongo, fueron camaroneras que tiraron abajo hectáreas tras hectáreas de ese ecosistema. Y entonces nos tocó hacer una lucha fuerte hasta que logramos con la propuesta de la creación de la reserva Mataje Callao. Esa reserva que está ahí, esa área de reserva fue parte de nuestra lucha que propusimos al efecto de evitar que los gobiernos mismos siguieran entregando con facilidad estas áreas de manglares para ser destruidas mediante la construcción de cámaras. Entonces, la REMACAN es el resultado de una propuesta de nuestra lucha. Y como fue declarada, tenemos áreas que pasan parte de humedales. Decimos que esta área de reserva es un área ranzal. Está en los humedales. Y las áreas ranzales son de interés internacional. Y eso nos dio la razón, entonces, para paralizar la construcción de camaroneras. Nos íbamos incluso allá donde tratábamos hasta de derrumbar muros. Nuestra lucha empezaba en el territorio y terminaba en la ciudad de Quito, ante el Ministerio del Ambiente. Y a veces, digo, nos encontrábamos con gobiernos que en vez de darnos la razón, en vez de facilitar que lo que estábamos haciendo era un beneficio para todos, más bien nos atacaban, rechazaban nuestra lucha, nos tiraban gases. Dios mío, en algún rato tengo una experiencia que cuando nos fuimos en el 1999 a la ciudad de Quito, después de la reforma de la Constitución, nos tiraron una gasiza. Yo quedé como que dice botada por un zaguán de un edificio y todo el mundo se buscaba y se encontraba y decía, pero no la encontramos a la profe Inés, no sé dónde está. Y yo en lo que trataba de respirar, una señora se me acercó, no sé qué nomás me hizo en ese rato. Y yo le decía, búsqueme a mis hermanos y pegue el grito y diga que yo estoy por acá. Así que finalmente nos volvíamos a reencontrarnos y seguíamos haciendo plantones tanto en el Congreso Nacional como en el Ministerio básicamente del Ambiente, porque decíamos, la destrucción de los manglares tiene que ser una situación que ayude a defender el Ministerio del Ambiente, porque está afectando al ambiente. Sabemos la plusvalía, la importancia que tienen esos manglares en el tema de la producción del CO2. Entonces, ¿dónde está el oxígeno que necesita el mundo para respirar? ¿No? Sin embargo, nos encontramos también con gobiernos que de pronto miraban las posibilidades que el poder económico ya, esto, cara. Listo. Entonces, eso así por un lado con respecto a esa lucha, hasta que logramos pues la creación de la reserva en la REMACAM y logramos la concepción de áreas de manglares en custodia para las comunidades. Desgraciadamente hay gobiernos que en su afán de proponer cosas en beneficio más para unos y mínimos para otros, se eliminó esa parte porque teníamos que la propia comunidad se convertía en la custodia de su propia área de manglar. Sin embargo, esa propuesta la estamos ahora tratando de activar, de volver a que se reconozca la custodia del manglar por parte de las propias comunidades. Y ojalá que esperemos que en los próximos días, con próximos gobiernos. Ahora, la otra situación de la lucha para garantizar la defensa del territorio fue la titulación de tierras colectivas.
Pero entonces resulta que ese territorio, estando aún titulado colectivo, o para su uso colectivo, que es bajo la figura de las comunas, cuando en el 99, 2000 nos llega diríamos, llegó el proyecto de siembra de palma, fue cercenando incluso el derecho que se mantenía a esa tierra titulada colectivamente. Y desde aquel entonces, luego de que seguimos exigiendo el respeto a través de los ministerios que correspondían, seguíamos recibiendo respuesta negativa por parte de aquellos gobiernos que en su momento estaban de turno. Sabemos que a veces les decimos que mientras que los gobiernos, porque así la vida está construida, aparecen ser de turno, nosotros quienes construimos vida social organizativa y que pasa por esos liderazgos, estamos permanentemente y nos volvemos nuestra participación a veces hasta la muerte de nuestros titulares que somos nosotros. Entonces nosotros somos dirigentes históricos, hoy somos titulares de derecho, pero producto de nuestras demandas, producto de nuestras propuestas. De mucho trabajo. Sí, no por voluntad propia de quienes nos gobiernan en el momento. Doña Inés, entonces mire, primero la madera, luego las camaroneras, luego la palma aceitera. Las palmas de aceite. Entonces, ¿ahora qué nos está afectando frente a la destrucción tanto del bosque húmedo tropical como del ecosistema manglar? El cambio climático. Sabemos que el cambio climático no es una situación que nos afecta solo a nosotros por estar en un territorio intervenido. Pero como todo el planeta ha sido intervenido por manos de hombres que no consideraron a esa madre grande que había que cuidarla y protegerla desde el inicio, como ese mejor regalo que Dios nos pudo haber dado. Entonces ahora todo el planeta está sufriendo afectaciones frente al cambio climático. Y con mucha más fuerza en el caso de nuestros territorios que fueron cercenados por todo un poder político y económico, porque nosotros fuimos buenos para conservarnos. Por eso, en algún rato, cuando argumentamos cosas pasadas en nuestra existencia, ¿qué decimos? El mejor regalo, la mejor propuesta que tuvimos como pueblos de ascendencia africana para con nuestras sociedades fue la conservación de nuestros recursos naturales. Entonces, como que fue la mejor propuesta, porque nosotros los conservamos. Nuestros mayores decían, hay que ir, no cortes el monte para no desnudar la montaña. Entonces era una propuesta, una filosofía propia de ellos interesante. El que no había que cortar el monte, yo me recuerdo cuando niña, mi abuelo sabía decir cuando íbamos a faenas de campo y nos decía, y uno en su curiosidad de niño cortaba, por ejemplo, un yarumito que veía que estaba creciendo, decía, no, pero ¿por qué lo corta? Déjelo ahí. Ese yarumo está haciendo un papel, decía él, su papel hace de sombra a la planta que está abajo, y entonces hace que la montaña no se la desnude, hay que dejarlo estar. Los mayores, por ejemplo, nos decían, hay que cortar el árbol, solamente lo que se necesita. Solo lo que se necesita para la construcción de la casa. Había que cortar el árbol en momentos, porque también la filosofía de nuestros mayores tomaban en cuenta el uso del árbol de acuerdo
a los días de menguantes nos encontramos. Entonces, si a partir del cuarto día de menguante teníamos que cortar el árbol para la casa, para la construcción de la canoa, de la catanga, para la construcción de la caja del bombo, de la caja del cununo, para hacer la batea. Entonces, todo eso pasaba en épocas de menguante. De la luna no, porque la afectaba no solamente al árbol que se cortaba, sino que al monte. Al monte. Doña Inés, y ahí, esto que está contando me parece muy, me pone a pensar mucho, por ejemplo, porque claramente ese es un modo de vida muy específico, digamos, ¿no? Y muy respetuoso con lo que hay alrededor de la gente. Pero, ¿cómo hacen en este momento para recuperar o para mantener esas ideas en un mundo que es tan capitalista, de tantísima producción, que todo es masivo? Así es. Bueno, entonces frente a todas esas situaciones que nosotros allá hace unos 28, 30 años fuimos testigos de lo que se nos venía y logramos intervenir para parar un poco, hoy nuestra propuesta está orientada a la recuperación de ciertas áreas que fueron devastadas. Entonces, por eso estamos en este momento ejecutando una propuesta que tiene que ver con la recuperación del área de manglares, que fue devastada, precisamente por camaroneras. Está ahí abandonado. Entonces, estamos reforestando áreas. Estamos reforestando. Hasta ahora hemos logrado forestar 60 hectáreas. En el marco de un convenio con el Programa Mundial de Alimentos. ¿Por qué? Porque el manglar, como lo vemos y lo concibimos desde la comunidad, hacia nuestra vida organizativa, ese manglar es vida. Por eso decimos, el manglar es tuyo, mío, vamos a cuidar. Decimos, ¿y si se acaba el manglar? Porque son muchísimas las familias que devengan su vida diaria alimenticia de lo que produce el manglar. Entonces, la mejor propuesta que en este momento estamos desarrollando es la reforestación de esas áreas de manglares que fueron devastadas a consecuencia de la construcción de camarones. Y que entonces, al haber un manglar devastado, los efectos del cambio climático afectan mucho más entonces a esa área devastada. Y entonces al mismo tiempo nos toca ahora plantear nuevas medidas de adaptación al cambio climático. Entonces esas medidas de adaptación pasan por la reforma a áreas de la reforestación de áreas de. Y por otro lado, como medidas de adaptación al cambio climático, frente a todas estas consecuencias, estamos trabajando en la construcción de parcelas en las cuales podemos entrar a la producción de alimentos básicos para la comida como para la salud. Eso lo estamos haciendo ahora como una nueva propuesta de lucha, de defensa, y en el marco de convenios con organismos que también suman su preocupación frente a todas estas situaciones que están siendo afectaciones para la comunidad. Doña Inés, y ahí, para ir cerrando esta conversación que ha sido tan interesante, usted al principio nos contaba que su propio inicio en el mundo del liderazgo social y participación con sus hermanos y hermanas en estos procesos de lucha tan largos que además no se han acabado,
empezó por una preocupación o una pregunta por el reconocimiento, ¿no? Por no aparecer en la historia, por saber que los niños y niñas no aprendían de quiénes eran y de qué papel había cumplido su pueblo y su gente en la historia del país. ¿Cuál es el estado actual de ese reconocimiento en el Ecuador? ¿Usted cómo lo ve? Desde su papel también como palenquera mayor. Ahí. Bueno, a partir de que entonces surgieron todas estas preocupaciones e intereses de nuestra parte y logramos que en el 2016, luego de un largo caminar y de vender nuestra propuesta, logramos que en el 2016 el Ministerio de Educación, con el acuerdo ministerial 0045, se reconozca la implementación de la educación al sistema de educación nacional. Entonces, para nosotros fue como una punta de lanza de un resultado alcanzado. ¿Qué está haciendo ahora el Ministerio de Educación? Preparando material didáctico, preparando módulos educativos. Ya empezó con la educación inicial. Estamos ya con los libros también para el bachillerato. Y hoy nuestra propuesta está también colocada en el interés de la academia. Porque también decíamos, la academia, por un lado, siendo un ente regulador de una política educativa, nunca en la historia se dio cuenta de que su enseñanza no pasaba para reconocer la diversidad cultural de un país, sino que era una formación académica a partir, a veces decimos, de modelos occidentales, de modelos que no recogen esa diversidad cultural, que se convierte en una riqueza para la enseñanza, aprendizaje de cualquier contenido. Y entonces ahora estamos consiguiendo también que la academia, como en el caso para los hermanos indígenas, la Universidad Amau Aguasi, que es una universidad que tiene una especificidad tanto en estudios académicos como en su razón de su existencia. Ellos manifiestan que es una universidad para los pueblos y las nacionalidades indígenas. Pero en su propuesta política, que así no las venden al país, resulta que tienen, diríamos, tienen por ahí un espacio, tienen una propuesta de reconocer que en el Ecuador, a más de ser ellos los pueblos y las nacionalidades, sí existen otros pueblos. Y nos reconocen al pueblo afroecuatoriano, al pueblo montubio. Entonces dijimos, vamos como organización que hemos puesto algunas puntas de lanza, que hemos sido clave para reivindicar derechos y revitalizar derechos en nuestro país. Vamos entonces ahora a un diálogo con la Mauta Oasi para ver qué propuesta hay de parte de ellos para con nosotros, o de pronto si nuestra propuesta es de interés de ellos. Y efectivamente, hace unos pocos días estuvimos en un segundo diálogo y el rector, el doctor Pablo, está muy abierto, muy interesado. A la final dijo, estoy agradecido que ustedes desde su proceso territorial, en nombre del pueblo afroecuatoriano, están aquí para coordinar acciones y poder dar que se tenga acá en territorio una sede de la universidad que ellos le están llamando Centro Intercultural Universitario, y así podamos atender las demandas del pueblo afroecuatoriano de ese territorio. Y entonces surge al mismo tiempo como algo que sí se justifica
porque para el caso de nosotros quienes vivimos en estos territorios transfronterizos, nos encontramos que una de sus riquezas, además de la biodiversidad, une su riqueza en la parte de las diversidades, porque somos un territorio culturalmente diferenciado con los hermanos Aguá, los hermanos Chachi, los hermanos Éfera, y le decíamos que la familia, los Aguá se definen como la gran familia Agua. Ellos son una sola familia, tanto que los que están al lado de Ecuador como los que están al lado de Ecuador. Entonces dijo el doctor, dijo, vamos a trabajar en ese proyecto. Les pusimos también algo interesante, porque venimos ya casi 2 años muy preocupados dentro de nuestras propuestas como parte del proceso de educación, pero mirado ese proceso que va más allá de lo que se cuente quiénes somos, dónde estamos, por qué estamos aquí, nos significa también la recuperación de una lengua materna. ¿Por qué? Porque justificamos que a nuestro país llegaron muchísimas lenguas desde esa madre patria llamada África. Y entonces nosotros queremos trabajar en la propuesta de la recuperación de una lengua materna. Y ya la vimos cuál es esa lengua materna, porque hemos hecho algunos ejercicios y estamos como definiendo de pronto la lengua lingal. ¿Y por qué también lo hacemos? Porque en el Ecuador las 14 nacionalidades y los 18 pueblos indígenas, ellos son 14 nacionalidades y 18 pueblos. Pero las 14 nacionalidades se caracterizan porque son quienes tienen lengua materna, lengua propia. Los otros se definen como pueblos porque no tienen lengua materna propia. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Nosotros, como pueblos que estamos en esta frontera norte de la provincia de Esmeralda, haciendo parte de un territorio transfronterizo, convertirnos en una nacionalidad, Y dijo el doctor, se me parece interesante, que si hoy contamos en el Ecuador con 14 lenguas, con las que ustedes van a recuperar, a partir de ese gran sueño, seremos 15 lenguas. Y si mañana pueden ser 16, que sean 16. Entonces nosotros estamos ahora apostándole al mismo proceso de educación, que ya estamos haciendo esos ejercicios pedagógicos, académicos, el saber, como decía, quiénes somos, dónde estamos, el por qué estamos aquí, cuál ha sido nuestro aporte, cuáles son esos conocimientos, esa sabiduría que nos hace un pueblo culturalmente diferenciado frente a otros pueblos y nacionalidades hermanas. Vamos entonces ahora por la recuperación de una lengua materna, que a la vez hace parte del derecho de lo que nos toca reivindicar y hace parte de ese proceso de revitalización cultural. El proceso de revitalización cultural desde nuestras raíces africanas también lo hemos avanzado bastante. Lo hemos avanzado muchísimo, mi estimada Marcela. Y nació también con nosotras, ¿sabe qué? Algo interesante. Y ahí, rapidito. Sí, cuéntanos de ese. Sí, oye, te cuento, empezando desde el uso del turbante, por ahí. Cuando en 1997, Juan logra que participe en un evento de educación que organizaban los hermanos de Colombia. Entonces yo me fui a Bogotá, pero viajé junto con 2 hermanas maestras, una supervisora y la otra docente de Tumaco, Nariño. Y entonces yo llego a Tumaco y ya me presento, que venía de Ecuador. Como ya había un acercamiento desde el 94 por estos eventos de expresiones negras, entonces había con quienes ya nos conocíamos y con quienes seguíamos conociendo. Porque tenemos algo importante nosotros negros. Decimos que aunque no nos conozcamos, pero nos reconocemos desde donde estamos. Y eso es bueno, eso es bueno. Y entonces, usted la señora Inés, viajamos mañana, listo. Llegamos al otro día al aeropuerto, llegamos en la tarde a Bogotá y todo el mundo,
Y mirando. Y yo entro a la habitación con la hermana y al otro día por la mañana yo entro a decirle a ella que tratáramos de bajar juntas a desayunar porque yo iba un poco alejada de mi monte y no estaba un poco sintonizada con el asunto. Y la encuentro sin el turbante. Yo digo, Dios mío, esta es otra mujer que yo veo. O sea, no encontré, o sea, esa misma efervescencia, ese mismo, eh, como digo, como que la sentí como que ese mismo orgullo cuando yo la vi, que la conocí en Tumaco, viajamos juntas, llegamos al hotel juntos, pero cuando ya la vi sobre el turbante, yo dije, Dios, tengo otra mujer. Entonces me guardé esa y luego me entro a mi habitación. Cuando salgo ya la encuentro con su turbante. Y luego, ahora yo quiero que usted me ponga uno, porque quiero verme así bonita y bella. O sea, ya no me sentí me sentí como más desnuda y necesitaba entonces sentirme más bien mucho más cubierta para sentirme más bella y hermosa. Entonces le dije, ya, pues si usted gusta, yo le pongo uno. Y yo sí quiero que me lo ponga. Entonces me lo puse, me fui al espejo. Yo dije, Dios mío, gracias a Dios ser que el turbante entonces parte de esa identidad y de ese orgullo de uno ser mujer negra. Llegué aquí al Ecuador, a San Lorenzo, y empecé. Y ella me regaló dos. Entonces, aquí los indígenas siempre han usado ¿cómo se le llama? Como tula, que ellos utilizan parte de su bandera, de, de, de su identidad cultural de ellos. Entonces me fui a Quito, me compré como unos 4 y empecé. Después dije, no, voy a comprarme la camiseta que también pueda comprar. Y empecé a usar. Entonces ya cuando asistí a las reuniones, oye, pero se te ve. Y estaba cruzando mis 38, pues no, estos 60 y más que están ahora encima. Entonces me dice, oye, pero se te ve hermosísimo con eso que te pone, se llama turbante, niña, úselo. Bueno, ya finalmente le cuento que empezamos con un equipo de mujeres aquí en San Lorenzo, parte del proceso de la comarca. Nace en el 2001 el movimiento de mujeres negras, porque yo he tenido 3 veces el encargo de ser la palenquera. En el 2001 tuve el primer encargo de ser la palenquera. Entonces trabajé en un proceso que significara contar con un espacio propio donde nosotros las mujeres nos sentáramos a conversar, a reflexionar sobre lo que había que hacer como parte de un pueblo. Y ahí nace entonces en el 2000 el movimiento de mujeres negras del Norte Esmeralda, decíamos, de la comarca. Entonces, bueno, luego que las bases de la comarca se fueron estructurando orgánicamente, se fueron entonces desprendiendo ya la palabra de la comarca y tenemos entonces una estructura orgánica con 7 organizaciones de segundo grado de base, que le llamamos también palenque. Entonces, ese proceso de revitalización cultural que lo empezamos a incorporar desde la puesta de nuestros turbantes, de la búsqueda de ropas que nos vayan identificando, ha sido muy fuerte para nosotros tomarlo y hacerlo. Digo fuerte en el sentido de, de, de hacer que eso teníamos que hacer. Entonces, facilitado. Aquí en San Lorenzo las mujeres andan mucho con su turbante en la calle, la maestra, la madre de familia, la estudiante, hay los eventos. Y he terminado finalmente con una tiendita que se llama El Lujo de mi Amor. Entonces yo compro telas cuando aprovecho viajar, mando a comprar a España, hago compras también por medio de tiendas virtuales y tengo allí mi pequeño negocio. Entonces la gente, hay una demanda fuerte, a veces se me compra, otras veces como que el negocio digo, se me quiere caer, pero digo, no, no necesitamos vender todos los días cuando la gente quiera comprar. Hoy, por ejemplo, antes de venirme, me llegaron una familia.
Me dice, profe, venimos a buscar blusas, justamente esas que usted carga puesta. Bueno, dejé vendiendo unas 2 y por ahí dije salgo rápido. Entonces, nuestro proceso de revitalización cultural también ha sido muy interesante. La gente lo copió rápido, como que adentro había un interés que solamente había que alguien facilitara desarrollar, porque ha sido una cosa muy interesante cuando la gente se viste, se identifica, va a los eventos, y es una situación que también se produce un contagio a nivel nacional. Nuestros eventos son hermosísimos, son interesantes, son sabrosos, como dice nuestra hermana vicepresidente de la República de Colombia, Francia Márquez. Vestimos sabroso, comemos sabroso a través de nuestra gastronomía como forma de vida, de comer propia. Y lo que sí todavía no podemos vivir sabroso en dignidad comparado con el otro, como dice Francia. Ya están los derechos, pero te falta mucho por hacer y no de parte nuestra, sino que de parte de quien tiene ese compromiso, esa deuda histórica para que en nuestras comunidades la vida sea más digna, donde el servicio básico no haga falta, donde sus recursos naturales sean respetados, donde podamos tener acceso a muchas cosas como la salud, la educación. Entonces, ahí sí, el vivir sabroso, como dice nuestra hermana Francia Márquez, hace parte entonces de esa vida digna que buscamos. Y no es por falta de que ayer nuestros mayores no vivieron dignamente en su estilo propio de vida, pero faltó complementar la atención a ellos. Recordemos que el acceso a la educación para nuestros mayores no fue fácil. Claro que su salud la recompensaban utilizando su sabiduría, sus conocimientos, con el uso de las plantas, ¿sí? Luego sus plantas, sus ríos, su alimentación fue segura, con autonomía, pero hoy como nuestros ríos están contaminados, entonces ya en esos términos necesitamos exigir mayor atención por parte de nuestros gobernantes para complementar entonces ese vivir sabroso en dignidad y en igual con el otro. Que las brechas de desigualdades que nos ha tocado vivir en cada uno de nuestros territorios han sido muy fuertes. El Sí, proceso de señora. exclusión ha sido fuerte y necesitamos llenar esas brechas de exclusión. Que todavía falta mucho trabajo y mucha lucha, sí, señora. Sí, así es. Bueno, doña Inés, pues muchísimas gracias. Ha sido una conversación muy interesante y el recorrido que hicimos por un pedacito de su vida estuvo muy bonito. Me gustó mucho esto de no nos conocemos, pero nos reconocemos. Me parece que eso es algo muy potente para crear comunidad. Muchísimas gracias otra vez por su tiempo y su disposición. De mi parte, Marcela, también gracias. Muchísimas gracias. Que Dios la bendiga hoy, mañana y siempre y continúe en estos procesos de conversatorios con aquellos hombres y mujeres que tenemos muchas cosas por contar y saber que la sabiduría de nuestros mayores, en ellos hay muchas cosas que seguir poniendo en consideración en el contexto de estas sociedades que en su momento se creen de que esa sabiduría ya no existe, ¿no? Esa sabiduría está guardada allí. Simplemente hay cosas que están guardadas, nada está perdido y que nos toca simplemente seguirlas desempolvando, seguirlas redescribiendo y hacer, como decía el maestro Juan García, que nuestro silencio no duplique el dolor de nuestros ancestros. Entonces, gracias y Dios